Hay momentos en la vida en los que uno siente que el corazón se vuelve un lugar silencioso, no porque haya dejado de amar, sino porque la forma en que ese amor regresa ya no se parece a lo que alguna vez imaginamos. Hay padres y madres que han entregado casi todo de sí mismos durante tantos años, que es imposible contar con precisión cuántas veces se quedaron sin dormir, cuántas preocupaciones escondieron para no alarmar a sus hijos, cuántas renuncias hicieron sin mencionarlas. Y aún así, llega un punto en que miran a ese hijo adulto que alguna vez cargaron en los brazos y no reconocen la distancia que se ha formado entre ambos. Una distancia helada, áspera, que no se creó de un día para otro, pero que solo ahora muestra su tamaño real. Es duro admitirlo, pero muchas veces uno se descubre preguntándose cómo es posible que alguien que recibió tanto afecto, tanta dedicación, tantos cuidados que ni siquiera fueron narrados en voz alta, ahora parezca mirar desde un lugar donde el vínculo se volvió opcional. Un lugar donde ya no existe la ternura de antes, donde el cariño dejó de ser evidente, donde la cercanía se ha transformado en un recuerdo que solo vive en tu memoria. Y claro que duele. Duele en un sitio donde ningún médico puede llegar con un examen o con una receta, porque ese dolor no es físico, es emocional, es profundo y está construido con cada pequeño gesto de indiferencia que se acumula sin que la otra persona note lo que produce en ti. Duele porque tú mismo te preguntas si fuiste demasiado estricto, demasiado permisivo, demasiado protector o demasiado distante. Duele porque intentas revisar cada conversación del pasado como si fuese una película que puedes rebobinar buscando ese minuto exacto donde todo comenzó a cambiar, pensando que si logras identificarlo, quizá podrías encontrar la manera de reparar lo que se rompió. Pero la verdad, aunque incomode, es que no siempre existe un solo punto de quiebre. A veces el distanciamiento no nace de un error gigantesco, sino de una combinación de silencios acumulados, etapas emocionales distintas, heridas que el otro ni siquiera sabe que cargas o decisiones que no comprendiste en su momento. O, en algunos casos, simplemente nace de un proceso interno del hijo adulto, un proceso que no tiene que ver contigo, aunque tú seas quien recibe las consecuencias emocionales. Y esto es algo que pocas personas mencionan con sinceridad. Ser padre o madre no garantiza que ese amor que diste con tanta entrega vuelva de la misma manera. Suena cruel y lo es, pero también es real. Desde que un hijo llega al mundo, uno crea expectativas sin darse cuenta. Expectativas de conexión, de gratitud, de cariño recíproco, de respeto mutuo, de compañía en la madurez. Y es natural. Nadie se convierte en padre pensando en que un día será ignorado. Nadie cría con ilusión de ser tratado como un recuerdo borroso. Pero la vida emocional humana no funciona como un contrato donde se paga lo que se recibió. No funciona bajo un sistema de justicia poética donde todo amor sacrificado regresa multiplicado. Funciona bajo percepciones, heridas, conflictos internos, inmadurez, crecimiento, prioridades que cambian, personalidades que evolucionan y formas de ver la vida que no siempre coinciden con la tuya. Y es aquí donde el dolor se confunde con culpa. Muchos padres sienten que si el hijo se volvió frío, es porque ellos fallaron de alguna manera. Comienzan un autoanálisis tan severo que cualquier cosa del pasado se transforma en prueba de un supuesto error. Revisan la infancia del hijo y se martirizan creyendo que si hubieran actuado distinto, si hubieran hablado menos, si hubieran hablado más, si hubieran sido más firmes, más suaves, más presentes, más ausentes, tal vez hoy la relación sería otra. Pero ese tipo de pensamientos, aunque parezcan lógicos, no hacen más que profundizar la herida, porque un hijo adulto también es autor de sus propias decisiones emocionales. También atraviesa sus propias sombras, sus propios duelos, sus propias etapas. También pueden equivocarse, alejarse sin razón clara, adoptar comportamientos fríos sin medir el impacto que tienen. Y nada de eso borra el amor que tú diste, ni convierte tu historia en un fracaso. La verdad es que un vínculo no se sostiene solo por quien ama, sino también por quien recibe. Y cuando la otra parte no tiene espacio emocional, madurez afectiva o deseo consciente de fortalecer ese lazo, no hay cantidad de sacrificios que garantice la cercanía.
Es como tratar de encender una lámpara con un interruptor que no te pertenece. Puedes intentarlo una y otra vez, pero si el otro no quiere iluminar ese espacio, tú no podrás encenderlo solo. Por eso es tan importante que empieces a mirar tu historia desde un lugar de dignidad, no desde la culpa. Que veas tu entrega como lo que fue, un acto auténtico de amor, no una inversión que debía generar retornos emocionales. Que entiendas que tu valor como ser humano no está definido por el nivel de gratitud que tu hijo exprese. Que aceptes que incluso un corazón inmenso puede encontrarse con silencios inesperados. Que guardes dentro de ti la certeza de que lo que ofreciste fue real, fue noble, fue profundamente humano. Y esa parte de la historia nadie puede quitártela. Lo que sí puedes comenzar a soltar es esa idea dañina de que el amor solo tiene sentido si el otro lo devuelve. El amor que diste construyó parte de la vida de tu hijo, aunque él no lo reconozca. Ese amor existe, tiene peso, tiene historia, tiene raíz, y aunque ahora parezca invisible, no desapareció. Lo que desapareció fue la respuesta del otro, no tu verdad. Y antes de seguir avanzando en este viaje emocional, quiero que te detengas un instante y respires. Porque lo que viene después en este guión no será para culparte ni para avivar heridas. Será para ayudarte a recuperar algo que quizá has olvidado hace tiempo. Tu propia dignidad emocional, tu derecho a estar en paz, tu libertad de volver a sentirte persona más allá del rol que cumpliste durante tantos años. A veces, lo más difícil no es aceptar la distancia de un hijo adulto, sino aceptar lo que esa distancia provoca dentro de ti. Porque no es solo tristeza, no es solo nostalgia, no es solamente ese vacío extraño que se instala en el pecho cuando miras un mensaje que no llega o recuerdas un abrazo que hace tiempo no recibes. Es también esa sensación silenciosa de estar viviendo a la sombra de tus propias dudas, como si cada paso que diste en el pasado estuviera siendo juzgado con una lupa emocional que tú mismo sostienes. Y lo más doloroso es que, cuanto más intentas compensar ese distanciamiento con amabilidad, paciencia o disponibilidad, más te das cuenta de que nada cambia, de que esa frialdad sigue ahí, estable, como una pared que no responde ni siquiera a los golpes más suaves. En ese punto es donde muchos padres comienzan a confundir amor con dependencia emocional. Es sutil, casi imperceptible y por eso tan peligroso. Uno empieza con algo tan simple como esperar una llamada, luego esperar un mensaje, después esperar un gesto mínimo que confirme que uno sigue teniendo un lugar en la vida del hijo. Y sin darte cuenta, pasas de amar libremente a estar emocionalmente atado a cada detalle de esa relación, como si tu equilibrio interior dependiera de señales que tú no puedes controlar. Y no se trata de falta de amor ni de fragilidad, se trata de que tu corazón se acostumbró durante tantos años a ser necesario que ahora no sabe quién es cuando ya no lo llaman para todo. Es como si tu identidad hubiera quedado atrapada en ese rol de apoyo permanente. Y ahora que el hijo se mueve desde otro lugar, tú no sabes dónde colocarte. Pero aquí hay una verdad esencial. El amor que necesita constantemente ser confirmado deja de ser amor libre y se convierte en angustia. Se convierte en esa sensación de estar siempre esperando algo, siempre interpretando gestos, siempre preguntándote si hiciste demasiado o demasiado poco. Y esa forma de vivir desgasta, te reduce, te obliga a ser una versión mínima de ti mismo que vive más pendiente de lo que falta que de lo que tiene. Porque cuando un hijo se vuelve el centro absoluto de tu bienestar emocional, sin darte cuenta, le entregas una llave que no debía tener. Una llave que abre o cierra tu paz interna, dependiendo de su humor, su distancia, su madurez o simplemente su disponibilidad. Y no debería ser así. Tú ya diste lo que tenías que dar. Diste presencia, diste esfuerzo, diste tiempo, diste noches enteras de preocupación y días completos de entrega. Pero ahora estás en otra etapa. Una etapa donde amar también significa proteger tu espacio interior, reconocer tus propios límites, recordarte que tú también existes más allá de lo que tu hijo decida. Porque si no te das ese derecho, terminas preso en una espera infinita que solo prolonga tu dolor. Es aquí cuando entra el poder de los límites. Esos límites que no nacen del enojo ni del deseo de castigar,
sino del amor propio. Un límite no es levantar un muro, no es cortar lazos, no es frialdad disfrazada. Un límite es un acto de respeto hacia ti mismo, una manera de decir, estoy aquí y te amo, pero también importo. Es comprender que no tienes que ser quien sostiene todo, quien llama siempre, quien inicia todas las conversaciones, quien está disponible incluso cuando tú mismo estás emocionalmente agotado. Porque cuando tú eres el único que empuja la relación hacia adelante, esa relación deja de ser un lazo y se convierte en un peso. Y nadie merece cargar algo así. Establecer límites puede ser tan simple como no correr cada vez que tu hijo te busca solo cuando necesita algo. O dar más espacio cuando notas que la conversación se vuelve fría y unilateral. O recordar que tú también tienes derecho a que te pregunten cómo te sientes, qué necesitas, qué deseas, aunque la respuesta del otro no llegue. Porque poner un límite no es rechazar, es equilibrar. Es reconocer que tu corazón no puede sostener un vínculo entero sin recibir nada a cambio. Y que no importa cuán grande sea tu amor, tú también tienes una historia, una vida, un valor que no puede depender de las migajas emocionales de nadie, ni siquiera de un hijo al que amas con toda tu alma. Pero no te equivoques. Poner límites no es castigar, es sanar. Es permitir que tu hijo, si en algún momento desea acercarse, lo haga desde un lugar auténtico y no desde la costumbre de que tú siempre estarás ahí sin importar cómo te trate. Porque el cariño verdadero no nace de la obligación, nace de la libertad. Y si quieres reconstruir una relación sana o simplemente conservar tu paz si la relación no cambia, necesitas aprender a soltar, a dejar de esperar respuestas que no llegan, a liberar esa carga emocional que llevas desde hace tanto tiempo. Y soltar no significa dejar de amar, significa amar desde un lugar más maduro, donde reconoces que la otra persona tiene su propio proceso, sus propias sombras, sus propias decisiones. Significa aceptar que no puedes controlar cómo te aman, pero sí puedes controlar cómo te cuidas. Significa renunciar a la ilusión de que tu valor está en manos de alguien más, porque lo que tú eres, lo que tú diste, lo que tú representas, no desaparece aunque el otro no lo vea. Y mientras avanzamos en este camino emocional tan delicado, quiero hacer una pausa breve, solo para decir algo desde un lugar sincero. Si este contenido está resonando contigo, si de alguna manera te está ayudando a comprender tu corazón con más claridad, me encantaría que te quedes por aquí. Suscribirte al canal y dejar un comentario contando cómo este tema toca tu vida no es solo apoyo para nuestro trabajo, sino también una manera hermosa de crear una comunidad de personas que se acompañan desde la honestidad emocional. Lo que compartes puede ayudar a alguien más que está sintiendo lo mismo y que aún no tiene palabras para ponerlo en voz alta. Si sientes ganas, este es un buen momento para hacerlo. Hay una etapa en la vida en la que uno empieza a mirar hacia atrás, no para quedarse atrapado en el pasado, sino para intentar entender cómo ciertas relaciones que alguna vez parecían indestructibles comenzaron a transformarse en algo que nunca imaginaste. Y uno de los vínculos que más duelen cuando cambian es precisamente ese que tienes con tu hijo adulto, porque no importa cuántos años hayas vivido ni cuántos aprendizajes hayas acumulado, hay un tipo de tristeza que te atraviesa cuando te das cuenta de que aquella persona que formó parte de tus días más intensos ahora se mueve, como si no quedara casi nada que los una. Es una sensación que no siempre se puede explicar en palabras, pero que se siente como un eco largo dentro del pecho, como si el silencio del otro empezara a tener más peso que cualquier conversación que alguna vez compartieron. Y no es que tu hijo sea una mala persona, a veces simplemente está en otra etapa, o su corazón se moldeó de un modo distinto, o la vida lo llevó por caminos donde aprender a gestionar los afectos se volvió más complicado de lo que imaginas. Pero aún así, duele, porque tú conoces una versión de él que quizá ni él mismo recuerda. Conoces su fragilidad cuando era pequeño, sus primeras dudas, sus primeras ilusiones, su miedo a la oscuridad, su risa espontánea cuando descubrían algo juntos. Y ahora ves un adulto que parece tan lejano que es difícil conectar esa imagen con aquel niño que un día confió en ti sin reservas.
A veces el contraste es tan grande que no sabes si estás lidiando con la evolución natural de la vida o con una ruptura emocional que no te atreves a admitir. Lo más complejo es que cuando intentas acercarte desde el cariño, muchas veces te encuentras con respuestas cortas, con gestos neutrales, con conversaciones que parecen más un trámite que un encuentro. Y ahí es donde la herida se profundiza, porque no solo sientes la ausencia, sino la frialdad. Te preguntas si hiciste algo, si dijiste algo fuera de lugar, si dejaste pasar señales que en su momento no entendiste. Pero en medio de ese torbellino emocional, hay algo que necesitas recordar con absoluta claridad. Un hijo adulto no siempre se distancia por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Muchas veces se aleja porque está lidiando con sus propias sombras, sus decisiones, sus luchas internas y sus propias interpretaciones de la vida. Y aunque duela reconocerlo, tú no puedes cambiar lo que él siente, ni controlar cómo te percibe, ni obligarlo a mostrar un cariño que en este momento no sabe expresar. Por eso es tan importante que empieces a recuperar algo que dejaste en segundo plano durante muchos años, tu propia identidad emocional. Porque cuando un hijo se vuelve el centro absoluto de tu mundo, es fácil olvidar que tú también mereces un espacio donde puedas respirar sin sentir que cada latido depende de su aprobación. Es fácil olvidar que tienes sueños, deseos, necesidades que no desaparecieron solo porque te dedicaste a cuidar. Y aunque suene inesperado, redescubrir quién eres más allá del rol de padre o madre puede convertirse en un acto profundamente liberador, no solo para ti, sino para la relación misma, porque cuando tú vuelves a ocuparte de ti, algo cambia también en la dinámica con tu hijo. Ya no te acercas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscas atención, sino conexión genuina. Ya no intentas convencer, sino ofrecer lo que eres sin esperar nada a cambio. En este proceso de sanación, también es esencial aprender a soltar las expectativas. Y aunque suene contradictorio, soltar no es renunciar al amor. Soltar es dejar de vivir en función de un resultado emocional que no puedes controlar. Soltar es entender que el cariño auténtico no puede ser exigido ni cobrado. Soltar es permitir que tu hijo sea quien es, incluso si eso significa que su forma de relacionarse contigo no coincide con lo que tú soñaste, porque el amor maduro no fuerza, no aprieta, no empuja. El amor maduro observa, acompaña, acepta los ritmos del otro sin perderse a sí mismo. Cuando logras comprender esto, algo dentro de ti comienza a ordenarse. Ya no estás pendiente de cada gesto para descifrar si la relación va bien o mal. Ya no te conviertes en guardián de silencios que te consumen. Empiezas a darte permiso para vivir tu propia vida, para reencontrarte con actividades que dejaste, para recuperar amistades que se enfriaron mientras invertías toda tu energía en la familia, para redescubrir pasiones que te hacían vibrar y que quedaron ocultas bajo el peso de tantas responsabilidades. Y este proceso no es egoísmo, es madurez emocional, es recuperar la parte de ti que quedó suspendida durante tantos años. Y es precisamente desde ese lugar donde uno puede entender que el amor no se mide por la cantidad de sacrificios, sino por la libertad que existe dentro de la relación. Un hijo que regresa porque lo decides tú, no regresa por amor, regresa por presión. Pero un hijo que vuelve porque siente que su lugar contigo es seguro, porque no lo juzgas, porque no lo controlas, porque no condicionas tu paz a su presencia, vuelve desde un lugar genuino, vuelve con un corazón más abierto, vuelve porque quiere, no porque debe. Y mientras avanzamos en este camino emocional tan profundo, quiero aprovechar este momento para hablarte desde un sitio muy humano. Si este contenido te está acompañando, si te hace sentir comprendido, si te ayuda a poner en palabras algo que has llevado en silencio por tanto tiempo, me gustaría pedirte, con muchísima gratitud, que te suscribas al canal. No por obligación, sino porque este espacio existe para personas como tú, personas que buscan respuestas, calma, claridad emocional. Y si te nace, me encantaría leer tu historia en los comentarios. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué aprendiste en este proceso? ¿Qué te gustaría decirle a otros padres que están pasando por algo similar? Compartir no solo te libera,
También crea puentes con otros corazones que necesitan sentirse acompañados. Aquí, tu voz importa. Hay un instante en la vida en el que uno finalmente entiende que no puede seguir viviendo a través de los ojos de otra persona, ni siquiera cuando esa persona es tu propio hijo. Es un instante que no siempre llega de golpe. A veces aparece lentamente, como una comprensión silenciosa que se va asentando en el pecho y que sin hacer ruido te muestra que necesitas volver a tu propio centro. Porque no importa cuánto amor hayas entregado, no importa cuánto esfuerzo hayas puesto, no importa cuántas noches hayas pasado esperando un mensaje que nunca llegó, llega un momento en el que tu corazón te pide delicadamente que regreses a ti mismo. Ese momento es liberador, aunque al principio se sienta extraño. Es como si toda la vida hubieras caminado mirando hacia un solo lado, sosteniendo un vínculo que te importaba profundamente, y de pronto te dieras cuenta de que, mientras esperabas que el otro se acercara, dejaste de avanzar en tu propio camino. Y no hay culpa en reconocerlo. La crianza tiene ese efecto, te absorbe, te transforma, te empuja a poner tus necesidades en pausa sin medir cuánto tiempo ha pasado. Pero cuando el hijo crece y toma decisiones que no siempre incluyen tu presencia emocional, es normal que todo ese amor quede sin un lugar claro donde depositarse. Y ahí es cuando la herida aparece, una herida que no sangra, pero que presiona el alma con una fuerza silenciosa. La verdad es que ninguna relación debería definir quién eres por completo. Y esto no significa dejar de amar, significa amar con sabiduría. Significa comprender que tú mereces tener una vida que no dependa de la estabilidad emocional de otra persona. Significa aprender que tú también necesitas ser cuidado, escuchado, valorado. Significa entender que un corazón cansado también tiene derecho a descansar. Y cuando haces este giro hacia ti, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Comienzas a darte cuenta de que había emociones que reprimías por miedo a incomodar, que había actividades que dejaste porque siempre priorizabas al otro, que había sueños que guardaste en una caja mental marcada como después. Y ese después nunca llegó, pero ahora sí puede llegar. Ahora tienes la oportunidad de volver a ti sin sentir que traicionas el amor que diste, porque cuidarte no es un acto de egoísmo, es un acto de equilibrio emocional. Es reconocer que si sigues esperando algo que no depende de ti, vas a quedarte atrapado en un ciclo eterno donde el dolor se alimenta del silencio. Y no mereces eso. Nadie merece vivir pendiente de una respuesta que no llega. Nadie merece sentir que su valor está ligado a la forma en que otro lo mira. Cuando decides reconstruirte desde adentro, comienza un proceso hermoso. Tal vez recuerdas actividades que te hacían sentir vivo, caminar sin prisa, leer simplemente por placer, cocinar escuchando música que habías olvidado, conversar con amistades que te hacían bien, estudiar algo nuevo solo por curiosidad, crear, pintar, escribir, respirar sin sentir un peso sobre los hombros. Ese volver a ti no borra lo que eres como padre o madre. Al contrario, te devuelve la sensibilidad que estaba dormida y te permite relacionarte desde un lugar más pleno. Porque cuando tú estás emocionalmente estable, tu forma de amar se vuelve más limpia, más libre, más profunda. Ya no das para recibir, das porque es parte de tu esencia. Y desde ese lugar, incluso si tu hijo sigue distante, tu vida sigue teniendo sentido. También entenderás que soltar no significa renunciar, significa aceptar. Aceptar que cada persona tiene su propio ritmo emocional, su propio camino, sus propios conflictos internos. Aceptar que no puedes forzar un vínculo que en este momento no encuentra espacio para florecer. Aceptar que el amor no muere por tomar un poco de distancia. Al contrario, a veces se fortalece cuando dejas de empujar y permites que las cosas respiren. Aceptar que el cariño no es una cadena, es un puente. Y los puentes no se cruzan a la fuerza, se cruzan cuando ambas personas desean encontrarse. Y cuando este proceso de aceptación madura dentro de ti, comienzas a sentir algo que tal vez parecía imposible. Paz. Una paz que no depende de un mensaje en el teléfono, que no depende de visitas esporádicas, que no depende de palabras que tal vez nunca escuches. Una paz que nace de entender que lo que diste fue real, que tu amor fue auténtico, que tus esfuerzos fueron sinceros,
una paz que te permite mirar la vida con menos peso y más claridad. Porque ya no eres un corazón esperando ser validado. Eres un corazón que aprende a sostenerse a sí mismo. Y en ese punto, incluso si tu hijo regresa, y muchas veces lo hacen cuando sienten que ya no hay presión ni expectativas, lo hará desde un lugar diferente. Llegará porque quiere, no porque siente culpa. Se acercará porque reconoce tu amor, no porque intenta llenar una deuda emocional. Y si no regresa, también estarás bien, porque no habrás quedado en pausa esperando algo que no puedes controlar. Tu vida seguirá teniendo profundidad, significado y dignidad. Por eso quiero hablarte desde lo más humano que tengo para ofrecerte. Si este espacio te ha acompañado, si te ha dado palabras que necesitabas, si de alguna forma sanó una parte de tu corazón, me encantaría que formes parte de esta comunidad. Suscribirte no es solo un gesto hacia el canal, es una forma de seguir recibiendo contenido que te abrace en los días difíciles y te recuerde que no estás solo. Y si quieres, me encantaría que compartas tu historia en los comentarios, no como una obligación, sino como un regalo. Tal vez tus palabras sean exactamente lo que otra persona necesita para sentirse comprendida hoy. Aquí, tu voz tiene un lugar. Aquí, tu experiencia importa. Aquí, tu historia puede iluminar la de alguien más.